Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguir con nuestro estudio de las medidas de dispersión y esta vez vamos a utilizar datos agrupados en tablas de frecuencias con intervalos. Y vamos a utilizar los mismos datos que utilizábamos para el cálculo de las medidas de tendencia central de este mismo tipo de tablas de frecuencias con intervalos. Entonces, primero para el rango, previamente ya calculamos con la función max el número mayor de la serie de datos y con la función min el número menor de la serie de datos. Y recuerden que el rango es la diferencia que existe entre el menor y el mayor número de la serie de datos. Entonces, el rango va a ser igual al máximo menos el mínimo. Entonces, el rango va a ser igual la celda del número máximo menos la celda del número mínimo y el rango ha sido 25. También ya teníamos calculado el número de intervalos, el ancho del intervalo y vamos a dejar todos los datos tal como los teníamos cuando calculábamos las medidas de tendencia central, menos las frecuencias acumuladas, relativas, esas columnas no las vamos a necesitar. Únicamente vamos a aumentar 3 columnas, una para la desviación, otra para la desviación al cuadrado y otra para la frecuencia por la desviación al cuadrado. Bien, ahora que ya vimos el rango, vamos a continuar con las demás medidas de dispersión. Veamos las fórmulas de cálculo. Para la varianza de la población, la fórmula es varianza de la población igual a la sumatoria de la frecuencia por la desviación al cuadrado dividido por el número total de datos. Y para la varianza de la muestra es igual a lo mismo, a la suma total de la frecuencia por la desviación al cuadrado dividida por el número de datos menos 1. Empecemos con la columna de la desviación. Entonces, igual, ojo, aquí ya no vamos a utilizar los intervalos, vamos a utilizar el punto medio del intervalo. Entonces, vamos a marcar la primera celda del punto medio de intervalo menos la media aritmética. Marcamos la celda de la media aritmética y vamos a inmovilizar esa celda de la media aritmética poniendo signos de dólar a los extremos de la letra de la celda. Enter y arrastramos. Y tendríamos calculado ya toda esta columna. Ahora vamos con la desviación al cuadrado. Igual, marcamos la celda de la primera desviación, control alt, sombrerito, número 2 para indicar que se va a elevar al cuadrado, enter y arrastramos. Ahora vamos a calcular la frecuencia por la desviación al cuadrado. Igual, marcamos la primera celda de la frecuencia, asterisco, marcamos la primera celda de la desviación al cuadrado, enter. Y arrastramos. Y necesitamos, para aplicar la fórmula de la varianza, tanto de la población como de la muestra, sumar toda esta columna. Marcamos toda la columna y aplicamos suma. Y bien, ya tenemos este dato. Ahora, vamos a calcular la varianza de la población. Entonces, para la varianza de la población, igual, marcamos la celda correspondiente a la suma de la frecuencia por la desviación al cuadrado, slash, marcamos la celda del número total de datos, enter, y vemos que la varianza de la población ha sido 56,93. Ahora también vamos a utilizar la función suma producto.
En esa misma fila al lado, igual, suma producto, doble clic, marcamos la celda, marcamos todos los datos de las frecuencias, punto y coma, marcamos todos los datos correspondientes a la columna de la desviación al cuadrado, cierro paréntesis, slash para división y marco la celda del número total de datos. Enter y vemos que es la misma respuesta, 56,93. Continuemos con la varianza de la muestra. Igual, marcamos el dato de la suma total de la frecuencia por la desviación al cuadrado, slash, abro paréntesis, el número total de datos menos 1, cierro paréntesis, enter. Y la respuesta ha sido 57,3. Ahora también vamos a utilizar suma producto. Igual, suma producto, doble clic, marcamos toda la columna de la frecuencia, punto y coma, marcamos todos los datos de la columna de desviación al cuadrado, cierro paréntesis, slash para división, abro nuevo paréntesis, marco la celda del número total de datos, menos 1, cierro paréntesis, enter. Y vemos que es la misma respuesta, 57,3. Bien. Ahora continuemos con la desviación estándar de la población. Igual, la desviación estándar se calcula con la raíz. Raíz, doble clic y marcamos la celda de la varianza de la población. Enter. Ahora también vamos a utilizar la función de Excel. Igual, desbest.p, doble clic y marcamos todos los datos. Marcamos todos los datos de las edades. Enter y vemos que el valor ha fluctuado un poquito, pero es muy aproximado a lo que ya habíamos calculado. Bien. Ahora vamos con la desviación estándar de la muestra. Igual, raíz, doble clic y marcamos la celda correspondiente a la varianza de la muestra. Enter. Y la respuesta ha sido 7,57. Vamos a utilizar la función de Excel. Igual, desbest.m, doble clic y vamos a marcar todos los datos de las edades. Marcamos todos los datos, enter y vemos que de igual manera el valor ha fluctuado un poquito. Entonces con la función de Excel, tanto la desviación estándar de la población como la desviación estándar de la muestra van a fluctuar un poquito, pero no es tanto. Ahora continuemos con el coeficiente de variación de la población. Igual, marcamos la celda correspondiente a la desviación estándar de la población, slash para división, y vamos a dividir para la media aritmética. Marcamos la celda de la media aritmética, enter. Y de la misma forma vamos a calcular el coeficiente de variación de la muestra. Entonces, igual, marcamos la celda correspondiente a la desviación estándar de la muestra, slash para división y marcamos la celda correspondiente a la media aritmética o promedio. Damos enter y vemos que nos salió el mismo valor, 0,27. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. En los siguientes videos vamos a empezar con el estudio de un siguiente estadístico descriptivo que es las medidas de posición. Hasta pronto.